está confirmada la renuncia del ministro Marcel, un muy mal ministro. Por un lado, su gestión con las arcas fiscales dejó al país más endeudado. O sea, el ministro Marcel, el hombre prestigioso, el que ponía seriedad a los niñitos del Frente Amplio, no fue capaz de ordenar a su gente. Mario Marcel, lo único que tenía bueno, para algunos, que yo lo encontraba bastante feo, eran sus corbatas. ¿Te puedo sumar una? Este gobierno se jacta de haber parado el crecimiento desmedido de la deuda pública. O sea, con este gobierno vamos a llegar a un 42-43% de la deuda pública, no la deuda total entre privado y el Estado, ¿cierto? Pero eso se ha hecho en base a dos criterios. Primero, gastarse la plata de los ahorros de Chile. Entonces, no te endeudaste, pero dejaste a Chile sin ahorro. Sí. Y con eso bajaste la deuda pública. Y la segunda es metiéndole mano a empresas del Estado. Recordemos que fue él el que autorizó y pidió los 3.500 millones de dólares por parte de Corfo para poder financiar el gasto corriente y gasto público. Por eso en las cifras no parecemos más endeudados, pero la verdad es que nos comimos todas las lugas que teníamos. Un ministro que, si bien es cierto, frenó algunas locuras de la izquierda, podría haber sido peor si no hubiera estado él, pero tampoco fue un gran ministro, porque la verdad el crecimiento que ha tenido el país ha sido muy mezquino. ¿Para qué hablar del empleo? ¿Para qué hablar de la inflación? Mira, en general ha sido un muy mal ministro, pero tengo que reconocer que si no hubiera estado él y hubieran puesto un ministro... La Javiera Martínez. Javiera Martínez. Claro. Habríamos estado en peores condiciones porque de alguna forma tuvo la capacidad de frenar con sus conocimientos las locuras que han querido hacer estos señores de izquierda. 2 ministros salen en 2 días. Salió el ministro de Agricultura. Esteban Valenzuela. Si bien es cierto, un pésimo ministro de Agricultura. De los peores. Pero de los peores. Malo. Pero uno tiene que criticar estas movidas políticas, porque yo hubiera preferido que lo sacaran en cualquier momento diciendo lo saco porque quiero cambiarlo y le agradezco. Por gestión, no, mira, por su fracaso. Pero lo sacan... Sí. Única y exclusivamente porque el partido que él representa fue en una lista separada. O sea, te castigo por no hacer lo que yo quiero. ¿Me puedo quedar con Esteban Valenzuela? Pero dame un segundo porque lamentablemente no, bueno, buen reemplazo, pero no está nuestro querido Jorge Alessandri, que ayer en el Congreso se pegó una declaración que me parece que es clara. Acá ningún ministro en el gobierno de Boric ha pagado por las responsabilidades políticas que debiese tener. Seguridad, la ministra todavía no salió nunca. Gracias. Crisis de empleo, es la candidata presidencial, Janet Jara. Crisis de salud, no paga nadie. Vivienda, amiga. El escándalo del abuso de Monsalve y la ministra de la Mujer como si nada. Vivienda. El escándalo de vivienda, ¿para qué hablar lo que ha pasado en la quinta región? Caso Fundación, nada. Entonces, cuando se le hace daño a los chilenos, este gobierno no ha hecho pagar a ningún ministro su responsabilidad política. Pero cuando se pelean entre partidos, el presidente saca un ministro. O sea, mira las razones por las cuales estamos removiendo a la gente de los cargos. A mí me parece impresentable y yo creo que ese es el problema de esta pataleta infantil, adolescente que tiene el presidente Boric, que es como, no me hicieron caso, yo te saco a los ministros. Pero cuando le hacen daño a los chilenos, le da lo mismo. Ahí yo siento, Mara, en la misma línea de tu argumentación, que el presidente de la República demuestra su incompetencia y su incapacidad de ser un presidente que gobierne para los chilenos y que sea responsable, un presidente que ejerza el cargo. Esteban Valenzuela es de los peores ministros que tuvimos durante casi los 4 años del gobierno de Gabriel Boric. Y harto decirlo. Acordémonos, él claro, viene del primer, y la competencia viene del primer grande. gabinete del presidente de la República. Cuando entra al Ministerio de Agricultura, ¿se acuerdan cuál fue su primera frase? Los camioneros descolgados se descuelgan de su imbecilidad. Eso fue en noviembre del 2022. Después dijo que el imbécil era él. Acuérdense cuando estaba comprando palta a vendedores ambulantes a los coleros en una feria y dijo que no sabía si tenían permiso precario. En el asesinato en Granero, ¿se acuerdan de estas 2 personas que son asesinadas a sangre fría en el interior de su casa? Él dice, aquí dejemos de llorar. Los municipios tienen más plata porque con el royalty minero le metimos plata a los municipios rurales. Es el mismo que en una señal de estupidez absoluta aparece pagando los incendios en la macrozona sur con una manguera de casa. ¿Se acuerdan?
Él mismo que sostuvo de estos encuentros que no estaban registrados por ley del lobby en la casa de Pablo, y él reconoce solamente uno, pero después nos dimos cuenta que fue a 2 o 3. Entonces, es un ministro que políticamente, por sus actitudes, por sus acciones, por su desempeño en el cargo, debería haber sido removido hace mucho tiempo. Y no lo fue porque... ¿Y por esa razón? Porque todos sabíamos que era el compadre un par de episodios más que era el que prendía el carbón en los asados del presidente. Acordémonos de eso, si era de parte del grupo cercano, el que servía las piscolas. Y por eso no lo sacaron. ¿Cuál se me quedó? Para anotarla, porque después tengo más programas. Hay un evento sobre una propiedad privada que acuérdate que hubo una polémica, no me recuerdo bien, pero también se ha visto envuelto en muchas polémicas. ¿Puras polémicas? Sí, muchas polémicas. Pero también nos falta mencionar al protagonista de toda esta historia, que es Mario Marcel, que deja el cargo, pero deja el cargo de la peor forma. Él llega con un prestigio, con un reconocimiento bastante transversal. Que venía del Banco Central. Claro, pero sufre lo que es el síndrome de Marcel. O sea, alguien que llega al gobierno de Gabriel Boric, pero que dilapida su prestigio. Fue un fracaso que podemos mencionar de Mario Marcel. Por un lado, su gestión con las arcas fiscales. Dejó al país más endeudado con una mala gestión de las arcas fiscales. O sea, con un déficit fiscal y con un endeudamiento histórico. Sí. 75% del PIB es la deuda externa de Chile ya el segundo trimestre. O sea, no vamos a alcanzar ni a pagar los intereses de la deuda. Segundo, ¿y eso quién lo paga? Las pagan las próximas generaciones. O sea, cuando Chile está endeudado hoy, esto es deuda para que la paguen las próximas generaciones. Claro. Sí. Rechazo a la reforma tributaria el año 2023. O sea, un fracaso político, pero de tomo y lomo. ¿Te acordás por cuánto la ganamos? Sí, un voto y que lo perdieron ellos, o sea, por una desprolijidad política, por incompetente. Por la agresión de una diputada en el pasillo. O sea, y no tanto, y esto debe ser muy honesto, no fue tanto por nosotros, oposición, sino fue más por culpa de ellos. Es que me distraje un segundo porque estaba leyendo un mail. ¿De qué estaba hablando? De la reforma, el rechazo a la reforma tributaria. La reforma tributaria. Fue culpa de ellos. Ya. Luego, la famosa ley marco de autorizaciones sectoriales, o sea, la permisología. O sea, tal es el nivel de descontrol, de fracaso de Mario Marcel, que 42 diputados oficialistas concurren al Tribunal Constitucional para trabar la ley de permisología. O sea, no es capaz de ordenar a lo suyo. Y no es capaz de ordenar a lo suyo al punto que no le puede poner coto a proyectos tan estúpidos como el de la eliminación de la UEF. O sea, el ministro Marcel, el hombre prestigioso, el que ponía seriedad a los niñitos del Frente Amplio, no fue capaz de ordenar a su gente. Es un fracaso por todos lados a nivel de gestión, e incluso tiene la osadía de prenderle velita a la directora de presupuesto, Javiera Martínez, que no solo que está implicada en el caso Democracia Viva, soy querellante, me querellé contra ella, sino también porque no le calzan los Excel, porque le sobran o le faltan millones de dólares, pero no 1, 2 o 3, 800 millones de dólares. Pero él dice que es la mejor. Pero dice que es la mejor de la historia. De la historia, mejor directora de presupuesto. Sí, es la cueca en pelota. Yo creo que Mario Marcel, lo único que tenía bueno, para algunos, porque yo lo encontraba bastante feo, era su corbata. ¿Te puedo sumar una? Yo tengo una teoría con respecto a su renuncia. Yo creo que el Frente Amplio le está pidiendo plata para tirar a la calle en esta campaña y seguramente él no estuvo dispuesto a... Porque normalmente para las campañas empiezan a aparecer las inauguraciones, la inauguración de la UEF, la cantidad de bonos y qué sé yo. Fin al límite de indemnización por año de servicio, que otro proyecto que no fue capaz de ponerle coto. Así que esa es mi teoría. Que... Lo veo difícil, porque lo que tendría que hacer es reestructurar el presupuesto de la nación, que ya está aprobado, o sea, los límites del presupuesto. Pero se puede. Igual hay bastante margen. El ministro de Hacienda tiene bastante margen. Oye, tiene una aliada que es la Javiera Martínez dentro. Te sumo una el Frente Amplio lo tiene de Mario Marcel, porque este gobierno se jacta de haber parado el crecimiento desmedido de la deuda pública. O sea, con este gobierno vamos a llegar a un 42-43% de la deuda pública, no la deuda total entre privado y el Estado, ¿cierto? Pero eso se ha hecho en base a 2 criterios. Primero, gastarse la plata de los ahorros de Chile. Entonces, no te endeudaste, pero dejaste a Chile sin ahorro. Sí. Y con eso bajaste la deuda pública. Y la segunda es metiéndole mano a empresas del Estado. Recordemos que fue él el que autorizó y pidió los 3.500 millones de dólares por parte de Corfo para poder financiar el gasto corriente y gasto público. Por eso, en las cifras no parecemos más endeudados. Pero la verdad es que nos comimos todas las lugas que teníamos. O sea, ¿se imaginan un ministro de Hacienda que tiene como aliado, comillas, como aliado a la oposición para poder limitar el gasto público? O sea, imagínense el escenario.
de ahora, del ministro Marcel, que tiene a la oposición diciéndole, ¿sabes qué? Le prestamos ropa para que acote el gasto público, para que limitemos un poquito la cosa. No, o sea, en el próximo año, cuando el próximo ministro de Hacienda asuma, vas a tener al contrario a la oposición, que va a ser la izquierda, diciendo, no, gaste. Bueno, esa es la diferencia, y así todo, y con todo el reconocimiento y todas las flores que le tiró la parte de la oposición al principio, no fue capaz de liderar su cartera y fue un desastre. Él va a pasar como un muy mal ministro de Hacienda. Ahora tenemos otro problema. Y ahora la pregunta es quién viene después de él. Exacto, porque si me ponía a Fernando Carmona, o el hijo de la doctora Carmona, o a Javier Martínez, o a Manuel Riesco, que era otro de los economistas metidos en el Partido Comunista, aguántate, papito. Y hoy día, ahí sí que y ahora comienza la discusión del presupuesto para el próximo año. Así es. Que es tremendamente relevante. Entonces, ¿quién va a tomar de esa papa caliente? Es una buena pregunta.